los matrimonios desiguales. Así le he llamado, matrimonios desiguales. Lo que pasa es que yugo desigual a veces, no sé, a veces usamos tanto un término que no comunica, ¿verdad? Y alguno dirá, si este tema le parece muy difícil, dirá, nos están comparando con bueyes. Porque ¿dónde se saca la figura del yugo desigual? Pues del yugo que se le colocaba a los bueyes para arar la tierra. Vamos a tratar de no usar el término, aunque si se usa está bien, pero le he colocado matrimonio desigual. Quiero tocar este tema, quiero profundizar este tema. En este tema quiero tomarlo al derecho, ¿sí? Siento como que a veces entendemos el tema, pero como unos retazos, pero quiero unificar el entendimiento para mi provecho, por supuesto, necesito hacerlo, pero también para poder que todos entendamos este asunto. Como hemos afirmado, hermanos, no existe ningún asunto en la vida en la que Dios no gobierne a través de su palabra. Dios guía todas las cosas a través de la palabra, de su palabra, y lo hace a veces con principios muy generales en algunas cosas, y en otras el Señor es muy específico en la guía que nos da en su palabra. Cuando el Señor guía, y más cuando es muy específico en la guía que Él da, nosotros debemos tomar esa guía como de la mayor importancia. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay otra perspectiva, principio o procedimiento mejor que el de Dios mismo. Es Dios quien está hablando. Aún en aquellos casos donde el pecado ha creado situaciones irregulares, Dios sigue gobernando. No porque el pecado haya arruinado algo, no significa que Dios no gobierne. Esto es que Dios no solo gobierna, por ejemplo, para restringir el pecado, para guiar en justicia, sino que Él también gobierna los asuntos donde el pecado ha dañado. Este es el caso de los llamados matrimonios desiguales, es decir, cuando un matrimonio está conformado por un cónyuge creyente y un no creyente. Hablamos de cuando por la unión matrimonial que está creada para ser indisoluble, dos personas tienen que vivir siendo una regenerada por el Espíritu, nacida de nuevo, justificada por la fe, habitada por el Espíritu, santificada por la palabra, mientras que su cónyuge está muerto en sus delitos y pecados, enemistado con Dios, desobediente a la palabra, sin el poder de una vida nueva corriendo en su interior. Es una situación compleja, pues el amor matrimonial debe presentarse en la pareja, debe haber esa convivencia, ese compartir la vida temporal, pero en este caso se tiene que compartir bajo principios distintos. Se va a echar mano a recursos distintos. Los dos cónyuges tienen distintas esperanzas para esta vida, para la muerte y para la eternidad. Hablamos de aquellas parejas que deben honrar su vínculo matrimonial a pesar que uno de sus cónyuges no está en Cristo y que de morir en esta condición se condenará. ¿Qué debe hacer un creyente en esta circunstancia? Debo decirle que esto le pasa a hombres o a mujeres. ¿Me hago entender? No es propio del sexo femenino. Hay hombres que tienen por mujer una no creyente. ¿Cómo debe conducirse un creyente en esta providencia tan difícil? Es una providencia temporal, pero es difícil. Aún la Biblia habla del caso, como si no bastara ya esto, cuando en un matrimonio desigual aparecen hijos. Aún la Biblia habla de eso. ¿Qué debe hacer un creyente? ¿Acaso un creyente, bajo esta circunstancia de estar en un matrimonio desigual, debe conformarse con resistir su situación sin guía divina, solo mirando cómo los demás aplican la palabra, pero él no tiene algo que aplicar? No. La palabra de Dios habla a sus hijos en esta condición, les hace conscientes de su situación
encamina sus pensamientos, su conducta, su fe misma. Antes de esto, hermano, permite hacer unas aclaraciones necesarias. La primera de ellas es que debemos advertir que la Biblia asume que un creyente no va a pecar de manera deliberada entablando una relación de compromiso o matrimonio con una persona no creyente. Eso se asume. ¿Me hago entender? En 1 Corintios 7 no está esa discusión. Lo que pasa es que, no porque no sea importante, lo que pasa es que Pablo está asumiendo que un creyente, a sabiendas, no va a pecar de forma deliberada diciendo, yo soy creyente, aquel no es creyente, voy a meterme en esta relación para formar un matrimonio desigual. No, la Biblia asume que esto no pasa. Mucho menos un creyente que intenta hacer eso debe esperar que el Señor recompense su rebeldía con la conversión de su pareja. ¿Ya? Ay, voy a desobedecer, pero voy a orar. Y entonces el Señor recompensará mi rebeldía haciendo que mi cónyuge se vuelva a Cristo. Ah, por favor, hermanos. Es que ni siquiera a veces el Señor en esta vida nos recompensa la obediencia. No va a recompensar la desobediencia, por supuesto. Sabemos que Dios a veces hace tal cosa. Convierte a un cónyuge no creyente, pese a que el otro pecó deliberadamente, sí. A veces Dios lo hace, pero lo hace ¿para qué? Para exhibir su gracia, no para respaldar la desobediencia de ese creyente que así obró. Lo más común es que cuando un creyente, de forma deliberada, inicia una relación de compromiso o matrimonio con una persona que no es de Jesucristo, el Señor le reprenderá. Si ese es un creyente, el Señor le reprende, le disciplinará, y quizás su misma relación sea el recordatorio disciplinario más amargo por haber desafiado la sabiduría de Dios. Es decir, el Señor dice, cásese, pero va a usar ese mismo matrimonio desigual como su disciplina permanente. Va a tener toda la vida para decir, ¿por qué desobedecí al Señor? Esto nunca queda impune. Jamás queda impune. Es una ley, hermanos, como la ley de la gravedad. Usted se bota de un tercer piso y cae bien. Eso no dice que lo que usted hizo estuvo bien. Significa que Dios le tuvo misericordia. Pero en la mayoría de los casos, usted se tira a un tercer piso, algo le pasó. ¿Ya? Entonces usted no puede decir, como a él no le pasó, porque yo he escuchado de gente, de soldados, ¿verdad? Yo conocí uno que cuando nos llevaban a mirarlos y ellos hablaban, hermanos, le metieron como 16 tiros, no murió. Usted no puede decir, tengo una regla. Cualquier persona a la que le pegan 16 tiros no muere. No, hermano, así no se razona. Ese hombre está exhibiendo que Dios es un Dios de misericordia. No está exhibiendo que las balas no matan. Entonces una persona no puede decir, pero yo conozco a fulanito, él es cristiano, se casó con un no creyente y mire, tiene un matrimonio, él se convirtió con el tiempo. Eso no comprueba que lo que usted hizo estuvo bien. Eso comprueba que Dios quería salvar a ese pecador, pero esa persona no quedará impune. Todos se lastiman por haber desafiado la sabiduría de Dios. La Biblia no guarda silencio acerca de esto. A manera de principio, en 1 Corintios 7:39, debemos ver cuál es la voluntad de Dios. Mire el principio allí. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es. Es decir, si una persona queda viuda, queda en la misma situación de un soltero, ¿no? O sea, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí está el principio. El principio es que ya que se quede viuda, y por cuál soltero, viudo o viuda, se queda soltero, o que sea un soltero, que en la misma condición es libre para casarse con quien quiera. Queda en el mismo estado de todo soltero. Ahora, ¿este cristiano puede usar su libertad para lo que desee? No, pues debe usar su libertad bajo la estructura de la palabra de Dios, es decir, su decisión debe ser acorde a su fe.
Así, esta mujer, por ejemplo, es libre para casarse con los solteros Pedro, Juan, Marcos, con el alto, el bajo, el moreno, el blanco, el pobre o el rico, pero ¿bajo qué condición? Con tal que sea en el Señor. No solo que su cónyuge sea del Señor, sino que todo sea en el contexto de su vida de piedad. Es decir, que se case como corresponde a los que son del Señor. No solo que el cónyuge sea del Señor, sino que se case como corresponde a los que son del Señor. Eso es casarse en el Señor. Un autor dice, el apóstol afirma que esta persona tiene tal libertad cuando su esposo está muerto, solo con la limitación de que se case en el Señor. En nuestra elección de relaciones y cambio de condiciones, siempre debemos tener la vista puesta en Dios. Tenga en cuenta que la manera en que los matrimonios tienen la bendición de Dios es solo cuando se contraen en el Señor. Cuando las personas son guiadas por el temor de Dios y las leyes de Dios y actúan en dependencia de la providencia de Dios. Otro autor dice, y va más lejos, diciendo, este texto parece obligar a las mujeres piadosas no solo a evitar casarse con paganos, sino también con cristianos nominales, con los cristianos que son de nombre, es decir, aquellos que aunque han sido bautizados y reconocen a Cristo con sus lenguas, aún mantienen opiniones condenables o viven vidas profanas o adoran a Dios de una manera tan idólatra que es inconsistente con la fe verdadera en Cristo. Hermano, aquí tenemos que abrir bien los ojos, porque aquí no nos está diciendo que cásese con quien quiera con tal que él vaya a la iglesia. Cásese con quien quiera con tal que asista a un seminario. La pongo más difícil. Cásese con quien quiera con tal que sea pastor. No. Eso no dice la Biblia. Que estudie, que vaya a la iglesia, que sea buen hijo, que saque la basura, que sea pastor, que sea diácono. ¡No! ¡Que esté en el Señor! Escuche, por favor, abra los oídos de su alma, con tal que sea en el Señor. En el Señor. Una persona puede decir, yo soy cristiano, sí, mire cómo vi el día del Señor. No parece, pero nos dice. Sí, pero no parece. Hermanos, por favor. Si ese hombre todavía está en su carne, si vive para la carne, si se interesa en la carne, pero dice yo soy cristiano, ¿qué es, hermano? Hermano, está en la carne. Mire, su niño se para delante de usted, un día se pone el disfraz de Superman y dice, yo soy Superman. Yo soy Superman. Yo soy Superman. Hermano, no es lo que él diga, bótelo por la ventana a ver cómo cae Superman. Bueno, es un decir, no lo bote por la ventana. Va a comprobar que no es lo que él dice, ni lo que asegura, ni cómo se siente, porque él puede creerse con poderes. Hermanos, no, cuidado, casarse en el Señor no solamente es evitar casarse con los claramente no creyentes, pero también cuidado con los creyentes de nombre. Por eso siempre decimos, el juicio de una iglesia local, el juicio de los pastores debe ser tenido en cuenta. Porque ese individuo puede decir yo soy creyente, y si en la iglesia nadie lo considera creyente, si los propios pastores no pueden decir este hombre es un creyente, el único que piensa que es creyente es él y la persona interesada. Hermanos, no cometan ese error. Eso así por montones pasa. Y por montones son las lágrimas que se ven. Entonces mi primera advertencia es que ninguno aquí se apalanque a la desobediencia pensando así. Ya que la Biblia habla de los matrimonios desiguales, entonces como creyente me casaré con un no creyente, de todas maneras recibiré la guía de la palabra de Dios. Ningún creyente debería razonar. Aunque voy a casarme con un no creyente, lo haré en oración para que Dios le convierta, pues aunque he sembrado desobediencia, de seguro cosecharé la bendición de Dios. Si en verdad usted tiene piedad,
úsela para no pecar, no para salir bien librado luego de que peque. ¿Tiene piedad? Úsela, no para no pecar, no para pensar cómo sale bien librado después que peque. Esto es desobedecer a Dios, esto es tentar a Dios, esto es razonar que ya que Dios puede dar vida a los muertos, me casaré con un muerto en la esperanza de su resurrección. ¿Lo haría? No, ¿verdad? Esto, insistimos, es tentar a Dios y en sentido general, salvando ciertas excepciones, un creyente que se deja llevar por sus gustos o deseos, que deliberadamente se aleja de la sabiduría de la palabra de Dios en esto, tendrá en su matrimonio un recordatorio permanente de su pecado. Mi segunda aclaración es que la Biblia nos muestra una realidad. Y aquí está, hermanos. La Biblia es tan... No encuentro la palabra, la Biblia es tan cierta, hermanos, que no simplemente nos muestra el ideal, sino que nos muestra la realidad, lo que pasa. ¿Y qué la Biblia nos muestra? Que existen matrimonios cuya fe es diferente. ¿Sí que la Biblia no maquilla la realidad? La dice como es, así es. ¿Qué dice la Biblia? Que existen ese tipo de matrimonios. Sea que luego de haberse casado en el mundo, uno de los cónyuges fue convertido a la fe de Jesucristo. Eso pasa, hermanos. ¿En ese caso en el mundo? El Señor tuvo misericordia de uno de ellos y ahí quedó el matrimonio desigual. Después, o puede pasar que después de haberse casado, una pareja con un aparentemente creyente, alguien que aparentemente profesó la fe, luego que se casó, abandonó la fe que profesaba. Escuche, yo no dije la fe que tenía, dije la fe que profesaba. Él profesaba, él decía, él lo afirmaba, no que la tenía. ¿Por qué? Porque nadie pierde la fe en Jesucristo, nadie. La fe es un don de Dios. Cuando usted la tiene, la tiene. Digo que parecía creyente, pasó como un creyente y luego estando casado abandonó la fe que profesaba. Igual, ya sea que uno de los dos se haya convertido después de estar casado, o sea que uno se retroceda, en ese sentido, tenemos que un matrimonio entre un creyente verdadero y un no creyente. La Biblia parte del principio del matrimonio en el Señor, por supuesto. Eso es lo que la Biblia quiere enseñar, el matrimonio en el Señor, pero contempla y gobierna también a los matrimonios desiguales. Que los gobierne no significa que los promueva. Que los gobierne no significa que los recomiende. Pero hermanos, Dios es tan misericordioso que ha provisto guía para sus hijos que afrontan esa providencia. Bueno es Dios, ¿no cree? Bueno es Dios. Él mira a su hijo que está viviendo en esa providencia y lo guía, así como lo guía en cualquier tipo de providencias temporales que pueda afrontar. Tercero, que es necesario advertir que la Biblia suele tomar casos particulares para enseñarnos principios generales. Si se da cuenta, la mayoría de textos que nos enseñan la voluntad de Dios en matrimonios desiguales tiene que ver con las mujeres creyentes casadas con un hombre no creyente. Y un hombre pudiera decir, ¿y nosotros? Tenemos el caso opuesto. ¿Qué hay para nosotros? Hermanos, la Biblia usa un principio particular para enseñarnos un principio general. Entonces, aunque la mayoría de casos nos muestra lo que experimenta una mujer creyente con un esposo no creyente, también los hombres, bajo estas circunstancias, deben aplicar con sabiduría estas palabras en el rango de su rol. Hay una distinción, por supuesto, porque en el caso de un hombre, pues él es jefe de su hogar, la mujer no. Pero él debe tomar estos principios y aplicarlos con sabiduría, si este es su caso, en el rango de su rol como hombre.
entonces el varón que está bajo esta providencia sabrá que la palabra de Dios también le gobierna a él y que debe en todo buscar el principio que se aplica en cada caso, y cuando lo aplica hacerlo con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque en el caso de la mujer a veces ella no puede aplicar porque su papel es de sometimiento, pero el varón no. El varón es cabeza. Él puede hacer más, pero cuidado, que pueda hacer más no significa que pueda hacerlo como quiera, o que pueda coger y derrumbar, con sabiduría. Pero el punto es, hermanos, hay principios, sea hombre, sea mujer. Cuarto, aquí suponemos y llamamos la atención a que si ambos cónyuges profesan la fe, no deberíamos encontrar ejemplos de desobediencia a los principios del matrimonio. Oh, hermanos, yo estoy asumiendo esto, estoy suponiendo esto, que si ambos cónyuges profesan la fe, no deberíamos encontrar ejemplos permanentes de desobediencia a los principios bíblicos que haga que tengamos que recurrir a los principios que le aplican a los matrimonios desiguales para sanar los matrimonios en el Señor. Imagine esto, me explico. Imagine un matrimonio en el Señor, esposo, esposa, sí, creyentes, son miembros de la iglesia, qué bueno. Que la esposa se queje que su esposo es permanentemente grosero. Y dice, momento. Está bien. Sí, hermanos, con vergüenza lo decimos. A veces no somos corteses con el esposo, a veces no somos corteses con la esposa. Pero cuando es una conducta permanente, entonces yo en la Biblia digo, pero ¿qué le aplico? No me toca la 1 Corintios 7, donde se habla del yugo desigual, para hablarle al que es de Cristo. No puede ser. Imagínese que una esposa se queje que su esposo es permanentemente coqueto, mal proveedor, negligente como padre, abusivo, que le restringe ejercicios de su fe. Por ejemplo, me contestó mal, hoy no va a la iglesia. ¿Creyente? Que le esconda su Biblia, que no la deje orar. ¿De verdad? Hablo como conducta permanente. Debilidades tenemos, hermanos. Pero si eso es común, no dice, pero es que eso no aparece en los matrimonios en el Señor. Esto pasa en los matrimonios donde uno se opone a la fe y el otro sí quiere seguir la fe. Hermanos, se espera que los cónyuges que profesen la fe no encontremos ejemplos de desobediencia a los principios matrimoniales que haga que tengamos que recurrir a los principios que rigen los matrimonios desiguales para sanarlos. O imagina un esposo que se queje que su esposa es insubordinada permanentemente, que es inmodesta, quejumbrosa, amarga. Todo esto como una conducta permanente. Entonces, iremos a los principios que rigen la vida de un matrimonio desigual para que gobierne un matrimonio en el Señor. Ay, hermanos, por favor. La palabra de Dios es clara, que uno debe aprender a ser piadoso primero para con su propia familia. Primero, escuche, primero, es decir, de uno, que si usted tiene verdadera fe, los primeros que deben recibir el impacto de la veracidad de su fe es su familia. Si su familia no puede decir que usted es un cristiano, usted tiene un gran problema. No dice, usted debe aprender a ser piadoso primeramente para con los de la iglesia. Aunque debería aprender a hacerlo también. Pero es en su casa, porque aquí yo no me lo encuentro usted recién levantado, ni trasnochado, ni con hambre, ni etcétera. Aquí hay muchas cosas que no pasan aquí, pero en su casa sí. Y es lo que usted es en su casa, lo que puede testificar cuál es el impacto real de que si usted tiene fe o no tiene. Porque si sus hijos se extrañan de verlo orar en casa, porque el único lugar donde lo ven orar es aquí, tiene un problema.
Dice la Biblia, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí el contexto habla de proveer económicamente, por supuesto, pero no es la única forma de proveer. Sí, yo sé que problemas y pecados se presentan en todos los matrimonios. Nos avergonzamos de eso, no lo decimos con alegría, no nos gusta hablar de ello, pero los creyentes somos santificados, progresamos, hay reformas, hay principios, hay cambios. Yo asumo esto, hermanos, y usted lo debería asumir. Permítame dibujarle el panorama que tengo en la mente. Voy a hablar de muchos principios, pero no encuentro la mejor manera de poderlo hacer. Quiero hoy, en esta exposición y en la próxima, como usted se da cuenta, esto no era para un sermón, que es como una enseñanza, una clase, cosas así. Entonces le pedí al pastor Castañeda que diera fuerza a su sermón. Principio 1, que analizaremos en esta mañana y en la tarde. El principio 1 es este: el matrimonio debe ser considerado una unión indisoluble y debe mantenerse así en lo posible. ¿Ya? Yo primero le doy el principio y yo voy a justificar. El matrimonio debe ser considerado una unión indisoluble. ¿Entendemos qué es indisoluble? Que no se puede disolver, separar. Y debe mantenerse así en lo posible. En lo posible. ¿De dónde sacaremos este principio? De 1 Corintios 7. El principio 2 lo sacaremos de otro texto, el principio 3 de otro texto y así sucesivamente. Pero por ahora, principio 1, el matrimonio debe ser considerado una unión indisoluble y debe mantenerse así en lo posible. Y este principio lo derivaremos en 1 Corintios 7. Ahora, ya entiende el principio 1. Quiero en el principio 1 ver el principio general que le aplica a todos los matrimonios y luego el principio particular que le aplica a las uniones desiguales. ¿Ya ve para dónde vamos? Entonces, en este principio 1, que el matrimonio debe ser indisoluble, quiero mirar el principio general que le aplica a todo matrimonio, sea desigual, o sea que ambos profesen la fe, o sea que ninguno profese la fe. Desaplica igual. En la tarde, si Dios quiere, quiero ver el principio particular. Ese principio que le aplica a las uniones desiguales. Vamos a lo primero. Principio general para todos los matrimonios. Basado en 1 Corintios 7. ¿Cuál es el principio general que le aplica a todos los matrimonios? Versículos 10 al 13. 1 Corintios 7, 10 al 13. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Que los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Debemos aclarar que el apóstol dice que este es un mandamiento del Señor y que no es de su procedencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él habla, cuando está hablando de este principio, él sí puede recordar que Jesucristo en su ministerio terrenal habló de esto. Él habló de esto. Habló el Señor, usted puede encontrar en los evangelios, que el Señor Jesucristo habló que el matrimonio es indisoluble. ¿Sí lo puede recordar? Sí, muy bien, perfecto. ¿Me hago entender? Ya luego va a decir el apóstol, luego, la tarde lo veremos, esto lo digo yo, no el Señor. ¿Qué quiere decir? Que cuando él mira hacia lo que el Señor Jesucristo dice, el Señor Jesucristo no enseñó esto específicamente. Entonces yo, de forma apostólica, inspirado por el Espíritu, voy a enseñar. Aquí es algo, el Señor dice, esto no es mío. Aunque si fuera suyo, está hablando por inspiración. Pero dice, esto no es mío. Usted puede recordar que el Señor en su ministerio lo enseñó. Miremos entonces la ordenanza general. La ordenanza es explícita. ¿Qué dice? Que quienes están unidos en matrimonio no deben separarse.
Esta es la ordenanza general. Yo no sé cómo usted va, 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Va así? Lo siento, mi mente funciona así. Yo sé que, pero vamos a solucionar eso, ¿sabe? Ya he hablado con algunos hermanos para comprar un televisor que les proyecten las cosas. Yo les voy a decir los nombres para que los afanen a ellos, ¿está bien? Principio 1, ¿verdad? Principio general. Bueno, ahora, ¿cuál es la ordenanza? Que quienes están unidos en matrimonio no deben separarse. Antes de explicar esto, considere esta frase, me parece muy instructiva. A los que están unidos en matrimonio, a los que están unidos en matrimonio. El apóstol no solamente dice a los que están unidos, sino unidos en matrimonio. La palabra de Dios afirma que no es lo mismo estar unidos a estar unidos en matrimonio. ¿Lo leyó? ¿Lo leyó? Hermanos, si unión y matrimonio fuera lo mismo, ¿por qué el apóstol diría unidos en matrimonio? Si fuera lo mismo, ¿no sería igual decir a los que están casados o a los que están unidos? Sería lo mismo. Pero dice unidos en matrimonio, lo que quiere decir que hay unas uniones que no son matrimonio. Admitamos que no toda unión de pareja es matrimonio, aunque parezcan, aunque hagan cosas de matrimonio, aunque lleven años conviviendo, ellos pueden estar unidos, pero no unidos en matrimonio. A veces escuchamos cada idea de quienes dicen que en ciertas circunstancias una pareja que ha convivido por años en unión libre no necesita casarse. Mucho más si tiene una pareja que no es creyente, porque eso es como si estuvieran casados. Un momento, la unión como tal no constituye un matrimonio. De lo contrario, la frase unidos en matrimonio salía sobrando. Carecería de sentido. Ahora, abandonando eso, lo digo, hermanos, porque ¿quién va a pensar? En la Reforma hoy se está diciendo eso. Bautistas reformados dicen esto. ¿Hace cuánto tiempo ya unión libre? Tanto. No es necesario casarse, eso es igual. Aquí dice unidos en matrimonio. No solo unidos, sino en matrimonio. ¿A dónde se nos fue? Hermanos, las muchas letras les han vuelto locos. Las muchas letras, mucha teología que pasa por encima de las cabezas, les han hecho olvidar la comprensión de lectura básica. Unidos en matrimonio. Ahora sí. ¿Qué ordena el Señor? 4 amonestaciones van a lo mismo. Mire, que la mujer no se separe del marido. Que el marido no se separe de la mujer. Si una mujer tiene un marido no creyente y no tiene problema en convivir con ella, que no se separe. Y 4, si un hombre tiene esposa no creyente y está de acuerdo de vivir con ella, que no la abandone. ¿Sí ve? Las 4 cosas van a lo mismo. Lo mismo. Que si está casado, no la abandone. Que si ella está casada, no la abandone. Que si el esposo, así sea no creyente, quiere convivir, no lo abandone. Si la mujer, aunque no sea creyente, quiere convivir en matrimonio, no la abandone. Usted pudiera preguntar, ¿por qué Pablo haría esta exhortación? Probablemente, hermanos, porque personas razonaban, creyentes, que la soltería en sí misma era una condición mejor para la santidad y el servicio al Señor. La soltería provee una ventaja, pero no en sí misma. No como tal. O si no, todos los solteros estarían sirviendo al Señor. Usted se da cuenta que no es así. Por sí misma la soltería no es ventajosa. Hay que meterle principios, es lo que le quiero decir. Algunos quizás encontraban que era mejor compartir su vida con alguien de mejores condiciones espirituales. Entonces me imagino que una persona habrá pensado, yo estoy aquí casado con esta persona que no es creyente, yo creo que mi vida espiritual se maximizaría si estuviera casado con un creyente. Entonces dejaban a sus cónyuges. No, hermanos. Si está casado, está casado. ¿Qué principio estamos viendo? Que el matrimonio es indisoluble y que debe mantenerse así en lo posible. Aquí Pablo no estaba discutiendo el divorcio basado en adulterio,
lo cual el Señor Jesús ya había dado respuesta, estaba hablando acerca del divorcio por causas, incluidas las supuestamente espirituales. ¿Cuál es el principio? 4 veces repetido, que los matrimonios deben convivir, que deben permanecer. Ninguna pareja debería buscar separarse. Todos los matrimonios deberían permanecer, porque el matrimonio es una institución que es indisoluble. Indisoluble. Segundo, una condición triste. Primero que vimos cuál fue, una ordenanza general. Segundo, una condición triste. Ahora el mismo apóstol considera de manera pastoral una realidad que seguramente se estaba dando en aquel entonces y que hoy también puede ser una posibilidad. ¿Qué pasaba en el caso que el cónyuge no creyente ya no diera su aprobación para permanecer en el matrimonio? Imagínese, hermano, una hermana o un hermano corintio. Se casó, hermano, y le debo decir algo. En la antigüedad había un dicho popular, que cuando una persona se iba a desordenar moralmente, por ejemplo, vamos a tener un fin de semana desordenado, inmoral, de borracheras, de orgías, decía esto: vamos a ir a corintiar. Ese era Corinto. Es muy probable que muchos matrimonios se hayan formado así en el mundo, bajo esas perspectivas. Ahora resulta que uno de los cónyuges fue convertido a Cristo. Y ahora entonces, ¿qué pasaba con ese cónyuge que antes era de fiesta, de orgías, de cosas? ¿Qué pasaba? No, yo no participo. Un no creyente hubiera podido decir: yo la conocí a usted así, y ahora me cambia las reglas. Yo no me casé con esta cristiana, yo me casé con aquella que era mostrona, que se embriagaba, que no le ponía problema, pero yo no me casé con una santa. Me voy. La abandonaba. Y al revés. Igual, pero lo mismo, como decía la reina, ¿verdad? Pasaba. ¿Qué pasaba en el caso que el cónyuge no creyente ya dijera: no quiero convivir más en matrimonio? Note la primera parte del versículo 11, es triste. ¿Y si se separa? Oh, qué feo, hermanos. ¿Por qué? Porque es una condición triste. Porque el matrimonio está hecho para ser indisoluble. Y dice: ¿y si se separa? Oh, qué triste es esto. Alguno preguntaría: ¿por qué se asume que es el no creyente el que se separa? ¿Por qué usted está asumiendo, me pudiera decir, que el no creyente es el que se separa? ¿Puede un creyente ser la parte que desee separarse y acabar con el vínculo? Yo digo no generalmente. No digo no absolutamente. Digo no generalmente. Como regla general, el creyente no va a querer ser el que disuelva el matrimonio. Como regla general, no como regla absoluta. Ya después vamos a ver por qué. Pero mire que Pablo está sobre todo pensando en que es el no creyente el que intenta disolver el matrimonio. Vea el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, ¿sí nota? ¿Quién es el que se separa? El incrédulo. Si el incrédulo se separa, sepárese. Puede estar, hermano o hermana, sujeto a servidumbre. Yo no estoy negando que existan causales legítimas para que un creyente decida separarse o divorciarse. Es muy triste, pero pueden haber causas legítimas. Hablaremos quizá de esos casos en que Dios le conceda al creyente una salida a una unión matrimonial, y esto es cuando es abandonado permanentemente o por inmoralidad sexual. ¿Ya? Pero en general no debería ser así. Los matrimonios son una bendición supuesta a ser indisoluble. Pero en el mundo caído, cosas malas pasarán. Pecados destruyen los matrimonios y se contempla esta posibilidad. La Biblia es muy realista, ¿no cree? Es muy realista. Lamentablemente. El Señor pasando en medio de nuestra inmundicia, ¿no cree? Rigiendo.
Por principio, un matrimonio debería luchar de todas las formas legítimas para no disolverse, pues aunque cosas hagan mucho daño en el matrimonio, no se podrá comparar con el que produce acabar con un matrimonio. Si hay hijos, el mal se aumenta grandemente. En estos días en que se habla del divorcio exprés, la mentalidad de algunos matrimonios es a luchar lo menos posible por preservarlo. Le dejo este dicho, no es mío. Cuando lo ponga en el Facebook no me ponga abajo. La manija del divorcio, la manija, el asa, una paila, estoy pensando en una paila que usted toma aquí. La manija del divorcio, así tenga que tomarse por necesidad, siempre quema al que lo toma. Así usted lo tenga que tomar por necesidad, habrá daño. Siempre habrá daño. Usted mismo puede hablar con un individuo, hombre o mujer, que se haya tenido que divorciar, aun si tiene otra familia hoy en el Señor, y le pregunta si eso ya está superado. No, hermanos. Usted puede aprender en la gracia de Dios a convivir con eso, pero tiene que aprender a convivir con eso. 3, las opciones divinas. Ya me está alcanzando el tiempo. ¿Siente que voy rápido? Sí, si lo siente es porque voy rápido. Las opciones divinas. Entonces, ¿qué vimos? 1, una ordenanza general, que no se separe, una condición triste, y si se separa. Y 3, las opciones divinas. ¿Deja el Señor abandonado a su propio parecer al creyente que afronta esta triste condición? No. En el versículo 11 tenemos las dos opciones que tiene una persona así. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Note primeramente el condicional que debe cumplirse para acceder a cualquiera de las dos opciones. ¿Cuál es la condición? La condición, si se separa. O sea, si la persona no creyente, generalmente, decide separar, disolver el matrimonio, solo si eso se cumple, entonces accede a estas dos opciones. Esto no aplica para los matrimonios en cualquier problema, ¿ya? Me quemó el arroz. Entonces, ¿qué? ¿Se separen? No, momento. Esto no es para resolver cualquier cosa. Esto es para resolver esa condición previa. Si una persona se ve abandonada por su cónyuge, entonces tiene estas dos opciones. Primero, quédese sin casar. Esto significa que si un individuo se divorcia, excepto por adulterio, porque por adulterio se puede separar y volverse a casar, pero si un individuo se divorcia por otra razón, ninguna parte es libre para volverse a casar. Entienda esto. Si un individuo se divorcia, excepto por adulterio y por abandono, como ya lo veremos, ninguna parte es libre para volverse a casar. Que me daba mala vida, que me pegaba. Muy bien. Si se divorcia, se divorciará, pero quédese sin casar. ¿Por qué? Porque aunque por necesidad, negligencia, pecado, lo que sea, se separen o hasta se divorcien, a los ojos de Dios, aquella unión nunca ha sido deshecha. Esta unión solo se deshace por las causales dadas por Dios, no las causales dadas por nuestros gobiernos, no. Si hay separación, los individuos se deben quedar sin casar. La partida del cónyuge bajo esas circunstancias no anula el matrimonio. ¿Ya? Es lo que Dios dice, y con esto el Señor está deteniendo la desbandada de divorcios que se presentarían por cualquier causa. Tiene una segunda opción: o reconcíliese con su marido. Como no hablamos de
adulterio ni abandono. Hay que buscar reconciliarse. Si no hay reconciliación, pues sepárase y quédese sin casar. Pero, hermanos, mire cómo razona la Biblia. ¿Pero qué es el matrimonio? Una unión indisoluble. Entonces, si por cualquier cosa hay una separación, ¿qué debe de buscarse? Que haya reconciliación. Si ella es la que ha ofendido, dice un autor, y es la causa de la separación, debe reconocerlo, pedir perdón a su marido, volverse a él, vivir en paz con él. Si la culpa es de parte de él, debe hacer uso de todos los medios apropiados para convencerla, procurar atraerla, perdonar cualquier daño que se hayan hecho y vivir juntos en paz y comodidad. Tenga en cuenta que los esposos y las esposas no deben pelear en absoluto. Ya pelear es un pecado. No se ponga el sol sobre vuestro nombre. Ya pelear es un pecado, hermanos, porque apártese de vosotros, ¿qué? Ira, contienda, maledicencia, contienda, bla, bla. Y usted dice, bueno, pero yo me lo estoy guardando para los hermanos de la iglesia o para el jefe. No, el que no aprende a hacer primero esto con su propia familia. A no ser peleón, gritón, malediciente. ¿Cómo se llama? Sí, Otera, pero eso tiene un nombre, ¿no? Sí, cantaletudo, para no decir eso, ya usted sabe. Tenga en cuenta que eso no deben pelear, pero si lo hacen, reconcíliense. Están unidos el uno al otro de por vida. La ley divina no permite ninguna separación. No pueden deshacerse del matrimonio. Por lo tanto, deben poner su hombro y esforzarse para llevar la carga del matrimonio con cordialidad. Estoy hablando de un principio general que aplica a todo matrimonio, sea entre creyentes, sea matrimonios desiguales, o sea en matrimonios donde ambos no son de Cristo. El matrimonio es una ordenanza de creación y no tiene que ver con su fe. Si es creyente o no es creyente, es un matrimonio y punto. Bien, hermanos. 6 minutos, me fue bien. ¿Qué aprendemos de forma preliminar? Espero que haya notado que hay un principio y una escotilla de escape, ¿ya? Que hay un principio grande, hay un canal enorme, un canal inmenso. ¿Ha visto las tuberías que a veces meten abajo de las avenidas? Bueno, son unas cosas, unos tubos así de grandes. El principio general es grande, pero al lado hay una escotilla de escape. Tiene que razonar así. Y no entrar allí y quedarse mirando la tubería de escape. No es la manera. ¿Qué le quiero decir? Que todos nosotros deberíamos considerar el matrimonio como una unión indisoluble y no entrar en el matrimonio pensando bajo qué circunstancias puedo salir del matrimonio. Hermano, si usted entra a un matrimonio pensando en qué circunstancias puede deshacerse el matrimonio, no va a ser lo último en lo que usted piensa en el primer problema. Va a ser lo primero en lo que piensa en el primer problema. Como que usted enfrenta el primer problema y va a la Biblia. ¿Esto es causal? ¿Esto es causal? Hermanos, usted debe ver cuál es el principio general. ¿Cuál es el principio general? Que la unión matrimonial es indisoluble. Solo la muerte los separa. La muerte. El adulterio es la muerte de un matrimonio. El abandono es la muerte del matrimonio. No más. El Señor lo dijo en Mateo 19, 5 y 6. Por esto el hombre dejará a su padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así es, y así debe ser procurado por todos los matrimonios, creyentes, desiguales o no creyentes. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El Señor hizo el matrimonio para que los dos se unan y sean una sola carne. Cuanto más los creyentes no debemos dejar que el mundo ni otros supuestos cristianos enmarquen nuestro entendimiento de este punto. Yo no sé si las estadísticas son reales,
pero creo que la tasa de divorcio entre creyentes y no creyentes ya está pareja. Ya está pareja. Esto es terrible, hermano. Esto es terrible. Me siento mal por los solteros. Esto no debe ser así. Esto hace parte de un cristianismo frío, decadente, llano con los principios. Esto no es así, ni siquiera de gente no creyente. Muchos de ustedes tienen papás o abuelos no creyentes que todavía están casados. Que la muerte hizo separación entre ellos no más. Gente que no tenía Biblia, no tenía el Espíritu Santo, no tenían más, sino la gracia común de Dios y todavía están casados. Pero los creyentes ven por la ventana y dicen, pero mire, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. La mentalidad con la que nos estamos levantando, mentalidad impersonal, impía, casi atea, sin afecto natural, sin amor. Usted puede pasar por 2, 3, 4 maridos, 5 esposas, no importa, hijos aquí, a cada uno tiene mamá, papá, etcétera, cosas así. Nos hemos acostumbrado a estas cosas. Los creyentes nos hemos acostumbrado. Pastores hacen esto. Se divorcian aquí, se casan aquí, mañana están predicando otra vez. Mire, hermano, anhele, trabaje, ore y esfuércese para que su matrimonio dure para toda la vida. El matrimonio no es un vaso desechable, un vínculo para pasar un rato, una temporada. Las palabras separación o divorcio deberían manejarse en nuestro pensamiento y vocabulario como las palabras amputación o muerte. Sí las usamos, pero ¿bajo qué circunstancias? Bajo circunstancias muy dolorosas. Usted no dice, amputación. Sí, amputación. Gangrena. Usted no anda diciendo eso. Son cosas horribles, feas, que solo usted las nombra cuando hay algo horrible. O para que andemos hablando como de amputar un matrimonio o la gangrena de un matrimonio. Son males, a veces son salidas, pero jamás procuras ni la primera opción cuando hay enfermedad en el matrimonio. Porque el matrimonio está supuesto, principio 1, primera parte. El matrimonio está dado para ser indisoluble y debe hacerse todo lo posible para que así permanezca. Oremos.